Precisamente, Sebastián, hablemos de cuál es el trabajo que desarrollan ustedes, cómo logran reintroducir especies que incluso se Ujú, encontraban extintas a estos ujú. territorios. Sí, bueno, es un trabajo de muy largo plazo. Hay que aunar muchas voluntades atrás de estos proyectos y tienen algunos aspectos que son un poco más biológicos, digamos, no sé. Antes de empezar la entrevista conversábamos brevemente sobre el proyecto de reintroducción de yaguareté en Iberá, ¿no? El jaguar, que es quizás el proyecto más conocido y más icónico que tenemos. Bueno, ahí en Argentina el jaguar está prácticamente desaparecido. Perdió más del 95% de su área de distribución. Quedan 200, 250 ejemplares nada más. Está críticamente amenazado de extinción. Entonces, cuando nos propusimos reintroducirlo, bueno, no era posible conseguir animales silvestres en Argentina. En otros países, traer de otros países, todavía no teníamos una gran trayectoria, no nos conocíamos, se nos hacía muy difícil. Tuvimos que empezar criando animales de cautiverio, ¿no? Que tengan cría, conseguir animales de zoológicos, de centro de rescates de fauna. Algunos eran muy viejos. La primera hembra que conseguimos y que era fértil, le faltaba una pata, a pesar de lo cual tuvo cachorros y fue una excelente madre. Los crió genial y hoy son los animales que ya están sueltos. Entonces tuvimos que ir rebuscándonosla con bastante imaginación y después sobre todo lo que te decía antes, estos proyectos, además de las cuestiones más técnicas, biológicas, veterinarias, ecológicas, tienen que construir un gran consenso social. O sea, el yaguartén Iberá fue exterminado hace 70 años atrás. Fue exterminado por los ancestros de la gente que hoy pide que el yaguareté vuelva o está contenta con que el yaguareté vuelva. Entonces, hay que generar esos cambios que tienen que ver con cambios en la cultura, cambios en la educación y cambios en la economía, como te decía antes, ¿no? Entonces, bueno, son procesos sumamente complejos, pero que tienen un aspecto que es más biológico, técnico, pero también es muy importante el aspecto económico, trabajar sobre el aspecto económico, porque además los lugares donde trabajamos son lugares marginales para otros tipos de producción, ¿no? Como la agricultura, la ganadería, son en general lugares pobres. Entonces, hay que entender que la gente tiene necesidad de empleo, ¿no? Y Claro. necesidad de generar ingresos. Entonces, eh, este tipo de lo que te contaba antes, la creación de parques, las especies que vuelven, tienen que transformarse en eso, en motores de desarrollo. Y cuando uno genera apoyo social, en general logra apoyo político también, ¿no? Y después, bueno, hay que gestionar los proyectos bien técnicamente para generar también apoyo técnico, apoyo de profesionales que son externos, apoyo de técnicos gubernamentales, pero sí, y básicamente es lo que te digo, en otros países en África vienen haciendo esto hace décadas, ¿no? Empezaron en los años 60. Entonces tienen una gran cultura de hacer estas cosas, están acostumbrados, les es familiar mover animales de un lugar a otro en cantidades que para nosotros nos parecen inusitadas, ¿no? Nosotros siempre contamos que Sudáfrica por año trasloca más de 100.000 individuos de fauna silvestre, sobre todo con fines de conservación. Wow. Nosotros seguramente somos los que más lo hacemos en Argentina, pero estamos en 150 animales, 200 por año, ¿no? Entonces, bueno, la escala es, o la diferencia de escala es terrible, pero porque acá todavía hay que, como te decía, cambiar esa cultura de la conservación pasiva, de que la conservación es no tocar y que la naturaleza resuelva sola. Bueno, nosotros decimos, hay que meter mano, hay que hacer manejo activo, hay que acelerar los procesos de recuperación o a veces hay que darlos porque sin nuestra intervención no se van a dar. El yaguareté nunca iba a volver a Iberá si nosotros no lo reintroducíamos, ¿no? Entonces, bueno, son eso, cambios sobre todo culturales que hay que dar. Nosotros los estamos empezando a dar, estamos contentísimos con el proceso, pero sin ningún lugar a dudas, ahora el desafío es darle escala a esto, como tienen otros continentes como África, como está empezando a tener en Europa y también en Norteamérica, en Australia también. En Latinoamérica todavía estamos en pañales en estas cuestiones. Sebastián, pese a que el yaguareté se extinguió hace tantos años y apenas Ujú, está como ese proceso de reintroducción, es una especie que ujú. es igual vital para el funcionamiento de estos ecosistemas. ¿Cuál es la importancia específicamente en el Ujú, Iberá esta ujú. especie? Mira, los depredadores tope, estas especies clave que te decía,
tienen roles ecológicos. Y esos roles ecológicos se dan a través de interacciones, sobre todo en la cadena alimentaria, ¿no? O sea, el yaguareté preda otras especies y el yaguareté compite con otras especies. Por lo tanto, regula los números y regula el comportamiento de otras especies. Por ejemplo, son todas cosas que nosotros estamos estudiando ahora que ya hay yaguaretés libres en Iberá, viviendo libres por primera vez en casi un siglo. En Iberá tenemos una gran abundancia de capibara, de carpinchos, ¿no? Que es un roedor herbívoro, que está todo el día comiendo y en cualquier rincón de Iberá. Ahora que nosotros estamos reintroduciendo los yaguaretés, lo que esperamos es que haya un cambio en la abundancia, porque el yaguareté depreda sobre los carpinchos, que disminuyan, pero también un cambio en el comportamiento. El carpincho empieza a tener miedo, ¿no? Claro. Que antes no tenía. Entonces, elige para vivir los lugares donde se siente más seguro, pasa mucho tiempo vigilando y menos tiempo comiendo. Entonces, lo que se espera es que haya una recuperación de la vegetación del Iberá, ¿no? Porque va a disminuir la presión de pastoreo. Entonces, la vegetación que fotosintetiza captura carbono de la atmósfera y ese carbono luego se puede secuestrar. El carbono, junto con el oxígeno, forma el dióxido de carbono, que es el principal gas de efecto invernadero. Entonces, un yaguareté que retorna a Iberá, que empieza a generar ese rol ecológico de vuelta, el de la depredación, lo que hace, en definitiva, es hacer que el ecosistema capture más carbono y mitigue mejor el efecto del cambio climático, ¿no? Del calentamiento global. Lo mismo sucede con las pandemias. El yaguareté preda, o los carnívoros predan sobre todo sobre los individuos enfermos, que portan patógenos. Entonces, si esos individuos viven mucho tiempo, la posibilidad de que contagien a otros aumenta, que a veces puede ser a otros de su misma especie o a veces puede ser a otros de otra especie, que es lo que pasa con algunos virus cuando saltan entre especies, como sucedió con el COVID, ¿no? Entonces, traer de vuelta a estos depredadores topes, sin duda también ayudan a mitigar las crisis sanitarias que estamos viviendo, ¿no? Y también estos ambientes donde ya los herbívoros usan más una parte y usan menos otra porque tienen miedo, empiezan a tener, son más heterogéneos, unos lugares van a estar más pastoreados, otros menos, y un ambiente más heterogéneo alberga más especies distintas. Entonces también ayudan a combatir la crisis de pérdida de especies. Un ambiente que tiene a los depredadores top es un ambiente más diverso. Entonces, esas son las cosas que tenemos que entender acerca de la importancia del rol ecológico que retorna, ¿no? Y cómo contribuye a mitigar, a combatir estas crisis ambientales. Más allá de que hay también un trasfondo, como yo te decía, económico y social, ¿sí? De que el yaguareté ahora es un sujeto de turismo, igual que otras especies de fauna en Iberá. Y después también una cuestión que es quizás un poco más filosófica, ¿no? El tema de que retorne una especie que tiene el derecho a vivir sobre el Iberá y sobre este planeta de la misma forma que lo tenemos nosotros. Y también el yaguareté, no sé, es un animal hermoso, verlo realmente es increíble, y un ecosistema que tiene al yaguareté es un ecosistema más bello también, ¿no? Entonces, no es todo utilitario, todo económico Claro. tiene que ver también mucho con inspiración, ¿no? Y yo creo también que esta agenda de restauración, ¿no? De recuperar lo perdido, genera eso en la gente. Nosotros lo vemos mucho con todos los que se acercan a la fundación. La agenda ambiental muchas veces es bastante densa, ¿no? Cambio climático, pérdida de especies, pandemias. Y bueno, está bien, hay que reconocer todos esos problemas, pero lo que tiene el rewilding es que propone una acción muy concreta ante eso, ¿no? Entonces, genera esa agenda a veces densa en una agenda positiva, en una agenda de esperanza, porque cuando uno pierde la esperanza deja de actuar, ¿no? Entonces, yo creo que esta agenda de restauración que genera optimismo, esperanza, hace que tengamos ganas de hacer algo, ¿no? Que no todo está perdido y que hacer ese algo depende de nosotros y no quizás de una cumbre de líderes mundiales Claro. que están arreglando el tema de las emisiones, que a veces nos parece un poco lejano todo, ¿no? No, y es que a veces como que, o sea, como que sabemos que existe un gran problema, pero se nos vuelve, como decimos coloquialmente en mi país, se nos vuelve paisaje, ¿no? Como que ya se vuelve tan natural que eso existe, que se nos Claro, olvida sí, sí, precisamente
la importancia de tomar acción y de ver, por ejemplo, Claro. estas especies en sus ecosistemas pues naturales. Claro, sí, sí, porque además otra cosa que es muy interesante de lo que dijiste es que naturalizamos la degradación, Exacto, ¿no? O sea, nos olvidamos de cómo fue la cuestión en el pasado. Nosotros, una de las primeras batallas culturales que tenemos al momento de proponer uno de estos proyectos de restauración es que la gente entienda que esas especies vivieron, porque a veces hemos hasta perdido la memoria. Como el proceso de exacto. defaunación, yo te contaba, fue muy temprano. Nosotros, por ejemplo, nos estamos proponiendo ahora traer de vuelta al huemul, que es el ciervo más amenazado del continente americano, a un sector de estepa patagónica. Y muchos cuestionan eso porque dicen que el huemul es una especie de bosque, ¿no? Que vive en los bosques de la cordillera y ya no en la estepa patagónica. Y eso es porque ahí es donde el huemul pudo sobrevivir. Pero uno empieza a buscar las crónicas a veces son misioneros, a veces son militares que estuvieron en Patagonia a fines del 1800, y en todos los lugares de estepa hablan del huemul, hablan también de cómo lo cazaban, ¿no? Entonces, la gente hoy ya perdió la memoria del huemul en la estepa, ¿sí? Y solo piensa que habita hoy un ambiente en donde en realidad está en calidad de refugiado, no era ni siquiera su principal ambiente, ¿no? Entonces, bueno, eso de naturalizar la degradación es hasta un síndrome que ha sido descrito por psicólogos, ¿no? Le dicen el síndrome de la línea de base cambiante. Y es una de las cosas que oblitera más las acciones de conservación, ¿no? Pensar que lo que vemos hoy, que en general son ambientes degradados, es lo normal, ¿no? Y terminamos pensando que tenemos éxito en la conservación porque estamos manteniendo algo que está degradado.